Aquella noche comprendí que una sola cena podía destruir a una familia entera o salvarla. Me llamo Sara Mendoza, tengo 65 años, y esta es la historia que guardé en mi pecho durante mucho tiempo, porque dolía demasiado contarla. Pero hoy siento que debo hacerlo. Quizás alguien, en algún lugar, necesite escuchar que el silencio también tiene su momento, y que la dignidad nunca se pierde si la llevas dentro. Todo comenzó un domingo por la tarde. Mi nuera, Cristina, organizó una cena familiar en mi propia casa. Sí, en la casa donde había vivido con mi hijo Roberto desde que enviudé hace 5 años. Cristina llevaba 3 años casada con él, y yo había intentado ser la suegra perfecta, la que no opina, la que no estorba, la que sonríe aunque algo por dentro se esté rompiendo. Aquella tarde entró en la cocina mientras yo picaba perejil para la ensalada. Llevaba un vestido color vino, tacones altos, y esa mirada que yo conocía bien, la mirada que dice, «Este no es tu lugar». «Doña Sara», me dijo con una sonrisa fría, «hoy quiero que esta cena sea especial. Vienen mis padres, mis hermanos. Es importante para mí, así que mejor no se preocupe por nada. Yo me encargo de todo». Asentí. Siempre asentía. Pasé la tarde en mi habitación. Escuchaba risas, copas brindando, música suave. Nadie me llamó. A las 8 de la noche, cuando el olor del estofado llenaba toda la casa, me asomé discretamente. La mesa estaba puesta con mis manteles bordados, mi vajilla de porcelana, las velas que compré hace años para ocasiones especiales. Pero mi silla no estaba. Cristina me vio desde el comedor. Se acercó despacio, como quien va a dar una orden a una empleada. «Doña Sara, es mejor que coma en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa». Me quedé inmóvil, y entonces lo dijo más alto, para que todos escucharan. «Vaya a comer a la cocina, vieja desaliñada. Solo quiero a mi familia en la mesa». El silencio fue tan pesado que sentí que la casa entera se detenía. No dije nada, solo apreté el delantal bordado que mi madre me regaló hace 40 años. El mismo que usaba para preparar el desayuno de Roberto cuando era niño. El mismo que olía a café bien cargado y a bollos de canela en las mañanas frías. Me di la vuelta, caminé hacia la cocina con la cabeza en alto. Pero justo entonces escuché que se abría la puerta principal. Roberto había llegado. A veces confiamos demasiado en quienes no deberíamos. ¿También te ha decepcionado alguien a quien amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Antes de contarte lo que pasó aquella noche, necesito que entiendas cómo era mi vida antes de que llegara Cristina, porque no se valora la paz hasta que la pierdes. Roberto nació cuando yo tenía 25 años. Su padre, Enrique, era un hombre de pocas palabras pero de manos trabajadoras. Teníamos una vida sencilla. Nada sobraba, pero nada faltaba. Cada mañana me levantaba a las 5 para preparar el café bien cargado con canela, el que a Enrique le gustaba tomar caliente mientras leía el periódico en el balcón. Roberto se despertaba con ese olor. Decía que era el olor de casa. Recuerdo cuando Roberto tenía 7 años y me ayudaba a hacer tortitas. Se ponía mi delantal, el mismo que todavía uso, y sus manitas se llenaban de masa. Se reía. Yo me reía. Enrique nos miraba desde la puerta y sonreía sin decir nada. Esos momentos no necesitaban palabras. Cuando Roberto cumplió 18 años, Enrique murió de un infarto. Fue un martes por la tarde. Estábamos plantando albahaca en el jardín. Se llevó la mano al pecho, me miró, y se fue así, sin más, tan cruel. Roberto me abrazó aquella noche y me dijo, «Mamá, yo me encargo de todo, no estás sola», y cumplió su palabra. Trabajó doble turno en la fábrica, estudió por las noches y se graduó como ingeniero industrial. Nunca me faltó nada. Nunca me hizo sentir que era una carga.
Los domingos desayunábamos juntos. Me contaba sobre sus proyectos, sus sueños. Yo le servía el café como a él le gustaba, con poco azúcar y mucho amor. La casa olía limpia, a sopa de fideos los viernes, a ropa recién planchada. Por las tardes regaba las plantas mientras escuchaba la radio. Mi vecina, doña Margarita, venía a tomar el té. Hablábamos de todo y de nada. La vida era sencilla, la vida era buena. Entonces Roberto conoció a Cristina. Llegó un sábado con esa sonrisa tonta que tienen los hombres cuando se enamoran. Me la presentó en el salón. Llevaba un vestido ajustado, perfume fuerte, uñas largas pintadas de rojo. Me dio la mano sin mirarme a los ojos. Encantada, doña Sara, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Le preparé café. No lo tocó. Roberto estaba tan feliz que no vio lo que yo vi, esa mirada que recorría mi casa como si estuviera calculando su valor. Esa forma de sentarse en el sillón de Enrique, como si ya fuera suyo. Pero me callé, porque una madre quiere ver feliz a su hijo. Y a veces, por amor, cierras los ojos a lo que ya sabes que viene. Los meses siguientes fueron rápidos. Noviazgo, boda, luna de miel. Cristina se mudó a mi casa. Roberto me dijo que era temporal, mientras ahorraban para comprar su propio piso. Acepté. Era mi hijo, era mi deber, pero desde el primer día algo cambió. El olor del café bien cargado fue reemplazado por cápsulas de máquina. Mis plantas del patio fueron movidas porque estorbaban. Mi radio fue apagada porque hacía ruido. Y mi lugar en la mesa, empezó a sentirse cada vez más pequeño. Yo seguía diciéndome, es solo una fase, se acostumbrarán, todo estará bien, pero las cosas no estaban bien, y aquella noche de la cena, aquella noche todo explotó. Mientras cuento todo esto, me pregunto dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Las grietas no aparecen de la noche a la mañana, crecen despacio, como las raíces de un árbol que rompen el cemento sin hacer ruido. Al principio eran cosas pequeñas, tan pequeñas que pensaba. Estoy exagerando. Soy yo la que está siendo difícil. Una mañana bajé a desayunar y encontré la cocina cerrada con llave. Cristina salió de su habitación en bata de seda y me dijo, «Doña Sara, anoche dejó todo desordenado. Mejor me encargo yo de la cocina de ahora en adelante. Usted descanse». Yo había lavado, secado y guardado todo, pero no dije nada. Roberto ya se había ido a trabajar, se iba cada vez más temprano, volvía cada vez más tarde. Otro día, doña Margarita vino a visitarme. Tocó la puerta como siempre hacía los jueves. Yo estaba en mi habitación. ¿Doña Sara? No, no puede atenderla. Está ocupada. Quizás otro día. Y cerró la puerta. Doña Margarita nunca volvió. Mis plantas, las que cuidé durante años, fueron tiradas a la basura un sábado por la mañana. Cristina dijo que atraían mosquitos. Roberto asintió sin mirarme. Rescaté una maceta de geranios rojos de la basura y la guardé en mi habitación. La regaba con las lágrimas que no me permitía llorar frente a ellos. Empecé a cocinar menos. Cristina decía que mi comida era demasiado grasienta o demasiado simple. Pedía comida a domicilio. Roberto comía sin decir nada. Yo comía sola en mi habitación, sentada en el borde de la cama con mi delantal puesto, aunque ya no cocinara. Una noche escuché voces en el salón. Me asomé sin hacer ruido. «Cariño, tu madre tiene que entender que esta casa es nuestra ahora», decía Cristina. «No puedes dejar que siga haciendo lo que quiera. Ya no es su casa». Roberto suspiró. «Dale tiempo, Cris. Ha pasado por mucho. ¿Y yo qué? ¿No tengo derecho a sentirme cómoda en mi propia casa?» Silencio. Luego la voz de Roberto, cansada.
Hablaré con ella. Pero nunca lo hizo. Empecé a salir de mi habitación solo cuando era necesario. Caminaba por la casa como un fantasma. A veces Cristina me miraba y sonreía, pero esa sonrisa no era amable. Era una sonrisa que decía: yo gané. Los domingos ya no desayunábamos juntos. Roberto dormía hasta tarde. Cristina salía con sus amigas. Yo me quedaba en mi habitación, mirando por la ventana, acariciando mi delantal, recordando cuando esa casa olía a canela y no a perfume caro. Una tarde encontré una caja en el pasillo. Dentro estaban mis cosas: fotografías de Enrique, los libros que me regaló, el rosario de mi madre, mis manteles bordados. Le pregunté a Cristina. Solo necesitamos espacio, doña Sara, dijo. No se preocupe, todo está ahí. Solo lo guardamos. Guardaron mi vida en una caja, y yo seguía callando porque pensaba que si me hacía más pequeña, si ocupaba menos espacio, si dejaba de existir un poco cada día, quizás podría quedarme cerca de mi hijo. Quizás él recordaría quién era yo, quizás me volvería a ver. Pero las cosas solo empeoraron. Y aquella noche, cuando Cristina organizó la cena, supe que algo se iba a romper para siempre. Hay una diferencia entre ser paciente y ser cobarde. Me costó mucho tiempo entenderlo. Durante esos meses, me convencí de que todo era mi culpa. Soy yo la que no puede adaptarse, me decía frente al espejo. Soy yo la que se aferra al pasado. Veía mi reflejo y ya no reconocía a la mujer que había sido. Mis ojos estaban cansados, mi espalda encorvada, mi voz apenas existía. Decidí hacer un último esfuerzo por ser la suegra que Cristina necesitaba, la que no estorba, la que ayuda sin que se note. Cuando supe que organizaba la cena del domingo, me ofrecí. Cristina, si quieres puedo hacer el guiso casero. Es la receta de mi abuela. A Roberto le encanta. Ni siquiera levantó la vista del móvil. No, doña Sara, ya pedí todo a un catering, comida profesional. ¿Sabe? No quiero que mis padres piensen que comemos mal. Tragué saliva. Puedo ayudar a poner la mesa entonces. No se preocupe, yo me encargo. Usted descanse, descanse. Esa palabra otra vez, como si fuera una anciana inválida y no una mujer de 65 años que todavía podía hacer tortitas con sus propias manos. El sábado por la noche, mientras ellos dormían, bajé a la cocina, saqué mi delantal, el bordado que hizo mi madre con sus propias manos, y limpié cada rincón. Lavé los platos. Arreglé las flores del jardín que aún quedaban. Pulí los cubiertos de plata que habían sido de mi suegra. Quería que todo estuviera perfecto. Quería que Cristina viera que yo podía ser útil, que merecía un lugar en esa casa. Cuando terminé eran las 4:04 de la madrugada. Me senté en la cocina con una taza de té mirando mi trabajo. Todo brillaba. Todo olía limpio. Sentí por un momento que había recuperado un pequeño pedazo de mi hogar. El domingo por la tarde, Cristina entró en la cocina. Vio todo limpio y frunció el ceño. ¿Hizo esto usted? Asentí, esperando un gracias. Doña Sara, le pedí que descansara. No necesito su ayuda. Además, movió todo. Ahora no encuentro nada. Y se fue. Me quedé ahí con mi delantal puesto, sintiéndome más invisible que nunca. A las 6 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Los padres de Cristina, sus hermanos, su hermana con su marido. Entraron a mi casa como si fuera suya. Nadie me saludó. Me quedé en mi habitación, escuchando las risas, el tintineo de las copas, el ruido de los tacones sobre el suelo de madera. Roberto llegaba tarde del trabajo. Cristina lo había llamado 3 veces. Lo supe porque escuché su voz molesta por teléfono. Roberto, todos te están esperando. ¿Dónde estás? Me asomé a la ventana de mi habitación. Vi las luces del comedor encendidas.
Vi la mesa puesta con mis manteles, mis platos, mis velas. Vi a Cristina riendo con su familia, señalando la casa como si la hubiera decorado ella misma. Y entonces lo vi. Mi silla no estaba. Conté las sillas alrededor de la mesa. 9. Todos estaban sentados, pero mi lugar no existía. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero aún me dije, quizás se olvidaron. Quizás puedo sentarme en otro sitio. Quizás. Bajé despacio con mi delantal puesto. Llegué al comedor justo cuando servían la cena. Cristina me vio. Su cara cambió. Y entonces lo dijo con esa voz fría que yo conocía. Doña Sara, es mejor que coma en la cocina. Hoy solo quiero a mi familia en la mesa. El silencio fue tan pesado que sentí que el aire se solidificaba. Y entonces, más alto para que todos escucharan. Vaya a comer a la cocina, vieja desaliñada. Solo quiero a mi familia en la mesa. Los invitados miraron hacia abajo. Nadie dijo nada. Nadie me defendió. Apreté mi delantal. Sentí que me temblaban las rodillas. Pero no lloré, no grité, solo me di la vuelta. Y en ese momento se abrió la puerta. Roberto había llegado. Todavía me pregunto si hice bien en quedarme callada tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? A veces crees que conoces a tu hijo, y luego descubres que lo conocías mejor de lo que pensabas. Roberto entró por la puerta con su maletín en la mano. La corbata aflojada, el pelo despeinado, esa expresión cansada que llevaba últimamente cada noche. Pero cuando sus ojos recorrieron la escena, algo cambió en su rostro. Me vio a mí de pie en el umbral del comedor con mi delantal bordado, las manos apretadas, la espalda recta pero los ojos húmedos. Vio a Cristina sentada en la cabecera de la mesa, en el lugar donde solía sentarse su padre, con esa sonrisa tensa en los labios. Vio a los invitados mirando sus platos, incómodos, y vio mi silla, que no estaba. Cerró la puerta despacio. Nadie dijo nada. Cristina se levantó rápidamente, alisándose el vestido. «Cariño, por fin llegas». Estábamos empezando a cenar. «Ven, sientad». Te guardé tu sitio. Roberto no se movió. «¿Qué ha pasado aquí?», preguntó con voz tranquila. Demasiado tranquila. «Nada, cariño. Ya sabes cómo es tu madre. Prefiere comer en la cocina. Está más cómoda ahí, ¿verdad, doña Sara?» No dije nada, pero tampoco asentí. Roberto dejó su maletín en el suelo, se quitó la corbata despacio, caminó hacia mí. «Mamá, ¿qué pasó?». Su voz era suave, pero había algo en sus ojos que no había visto en meses. Algo que me recordaba al niño de 7 años que defendía a los más pequeños en el colegio. Algo que me recordaba a su padre. «Nada, hijo, no te preocupes. Ya comí, mentí». «Mamá», repitió. «¿Qué pasó?». Cristina interrumpió con voz más cortante. «Roberto, no hagas un drama. Es solo una cena. Tu madre entiende que hoy necesitábamos espacio para mi familia». «¿Tu familia?», dijo Roberto volviéndose hacia ella. «¿Tu familia?». Cristina rió nerviosa. «Sí, cariño. Mis padres, mis hermanos. Es una cena especial. Tu madre lo entiende». Roberto miró la mesa, contó las sillas. Luego miró a Cristina. «¿Dónde está la silla de mi madre?». «Cariño, no cabía». «Somos muchos». «¿Dónde está la silla de mi madre?».
repitió más alto. El silencio se hizo pesado. Uno de los hermanos de Cristina carraspeó. Su madre ajustó su servilleta. Incómoda. Cristina intentó reír. Roberto, no exageres. Es solo una cena. Podemos hablar de esto después. Cristina, dijo Roberto, y su voz era hielo. ¿Le dijiste a mi madre que fuera a comer a la cocina? El silencio fue ensordecedor. Yo solo pensé que... ¿Sí o no? Cristina tragó saliva. Sus ojos brillaban con rabia contenida. Sí, se lo dije. ¿Y qué? Esta también es mi casa. Tengo derecho a decidir. Roberto levantó la mano no para golpear, solo para pedir silencio, y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Si ella no come aquí, no come nadie. Cristina palideció. ¿Qué? ¿Me has oído? Roberto caminó hacia la cabecera de la mesa donde estaba sentada Cristina. Retiró su silla con firmeza. Roberto, te estás pasando. Levántate. Cristina se levantó, temblando de rabia y humillación. Sus padres miraban al suelo. Sus hermanos no se atrevían a moverse. Roberto tomó la silla y la trajo hasta donde yo estaba. La colocó frente a mí. Siéntate, mamá. Hijo, no es necesario. Sientad. Me senté. Me temblaban las manos sobre el delantal. Roberto me llevó hasta la cabecera de la mesa. Me hizo sentar en el lugar de honor, el lugar que siempre había sido mío cuando su padre vivía. Y entonces hizo algo que me rompió y me sanó el corazón al mismo tiempo. Tomó un plato, sirvió arroz, guiso casero, pan con sus propias manos, como cuando era niño, y yo le enseñaba a servirse. Lo puso frente a mí. Come, mamá. Esta es tu casa. Esta siempre ha sido tu casa. Las lágrimas empezaron a caer por mis mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Cristina estaba de pie, inmóvil, con los puños apretados, y entonces vi algo que nunca había visto antes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de rabia, de humillación, de algo que no pude descifrar. Corrió hacia la habitación, dio un portazo. Los invitados empezaron a levantarse, murmurando excusas. Es tarde, tenemos que irnos. Gracias por la cena. Nadie miró a nadie. En 5 minutos, todos se habían ido. Roberto se sentó a mi lado. Tomó mi mano. Perdóname, mamá. Debí haber abierto los ojos antes. No podía hablar. Solo apreté su mano. Y ahí, en esa mesa, en esa casa que había sido testigo de tanto dolor, comimos juntos como antes, como siempre debió ser, pero yo sabía que esto no había terminado. Mientras cuento todo esto, me pregunto dónde me estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Hay verdades que no quieres ver, y hay verdades que cuando finalmente las ves, lo cambian todo. Aquella noche, después de cenar, Roberto lavó los platos. Intenté ayudarle, pero me dijo, «Mamá, descansa tú, yo me encargo». Descansa. Pero esta vez las palabras sonaban diferente, no como una orden, como cariño. Me senté en el salón con mi delantal todavía puesto, escuchando el agua correr en la cocina. La casa estaba en silencio. Cristina no había salido de la habitación. Y yo... Mi hijo me había visto. Por otro lado, sentía miedo. Miedo de lo que vendría después. Miedo de que esta guerra apenas estuviera empezando. Roberto salió de la cocina secándose las manos. Se sentó a mi lado. «Mamá, tengo que hablar contigo». Asentí. Yo no me había dado cuenta de lo mal que lo estabas pasando. No sé cómo pude estar tan ciego.
Chris me decía que preferías estar sola, que ya no querías socializar tanto, que era cosa de la edad. Y yo le creí. Sus ojos estaban rojos. Perdóname. No tienes nada que perdonar, hijo. Trabajas mucho. Tú. No, mamá. Sí tengo que perdonarme. Tú eres mi madre. Me criaste sola después de que murió papá. Trabajaste limpiando casas para que yo pudiera estudiar. ¿Crees que no me acuerdo? Me acuerdo de todo. Y te pagué, dejando que te humillaran en tu propia casa. Su voz se quebró. Puse mi mano sobre la suya. Roberto, tú quieres a Cristina. Es tu esposa. Lo entiendo, pero tú eres mi madre. Nos quedamos en silencio. Un silencio lleno de todo lo que no habíamos dicho durante meses. Entonces escuchamos pasos. Cristina salió de la habitación. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido. Nos miró desde el pasillo. ¿Ya terminaron con su drama? Roberto se levantó. Chris, tenemos que hablar. No, ya hablaste suficiente. Me avergonzaste delante de mi familia. ¿Sabes la vergüenza que pasé? La vergüenza que pasaste tú. Roberto alzó la voz. Y la vergüenza que le hiciste pasar a mi madre. Cristina rió, pero no era una risa feliz, era una risa amarga, llena de veneno. Tu madre. Siempre tu madre. ¿Sabes cuál es el problema, Roberto? Te casaste conmigo, pero nunca dejaste de ser un niño de mamá. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, gritó Cristina. No me casé contigo para vivir con tu madre. No me casé contigo para ser la segunda en esta casa. No me casé contigo para tener una suegra que me vigila, me juzga y lo hace todo mejor que yo. Nadie te está juzgando, Cristina, dije suavemente. Me miró con puro odio. Tú siempre estás aquí con tu delantal y tu cara de víctima. Ay, yo soy la pobre viudita. Ay, nadie me quiere. Ay, mi hijo me abandonó. ¿Crees que no me doy cuenta? Todo lo que haces es para que Roberto sienta lástima, para que me vea a mí como la mala, para que siga siendo tu niñito. Chris, basta, dio Roberto. No, ¿sabes qué? Estoy harta, harta de vivir en esta casa vieja, harta de dormir en la cama donde dormían tus padres, harta de usar los platos de tu abuela, harta de que todo, absolutamente todo aquí huela a ella. Sentí como si me hubieran abofeteado. Cristina continuó, y las palabras salían como puñales. Cuando nos casamos me prometiste que tendríamos nuestra propia casa, que construiríamos algo nuevo. Pero no, aquí estamos en su casa, con sus reglas, con su fantasma en cada rincón. Esta casa es de mi madre, dijo Roberto. Siempre lo ha sido. Ah, ¿sí? ¿Y quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? ¿Quién paga la comida? Tú, Roberto, tú lo pagas todo. Entonces, ¿de quién es realmente la casa? Roberto palideció. Me levanté despacio. Cristina, si vivir aquí te molesta tanto, puedo irme, puedo buscar un lugar pequeño. No, gritó Roberto. Mamá, no vas a ir a ningún lado. Esta es tu casa. Y si alguien tiene que irse. Pero no terminó la frase. Cristina sonrió, una sonrisa cruel. ¿Vas a echarme, Roberto? ¿A tu esposa? ¿A la mujer que amas? ¿Por ella? Roberto miró al suelo. Y en ese silencio, lo vi todo. Vi a mi hijo dividido entre dos amores. Vi su dolor, vi su culpa. Pensé que me amabas, susurró Cristina. Y ahora su voz temblaba. Pensé que yo era tu prioridad. Y lo eres. Pero... no hay peros, Roberto. O estás conmigo o estás con ella. Decide. Y salió de la casa dando un portazo. Roberto se derrumbó en el sofá. Se puso la cara entre las manos. Yo me quedé ahí agarrando mi delantal, sintiendo que acababa de ver algo que no debía haber visto, algo que me rompía por dentro.
porque entendí algo en ese momento, algo que lo cambió todo. Cristina no me odiaba por lo que hice, me odiaba por lo que yo representaba. Yo era el pasado de Roberto, era su historia, su raíz, su memoria, y ella quería construir un futuro donde yo no existiera, donde Roberto fuera solo suyo, donde nada le recordara que antes de ella hubo una vida, un hogar, un amor que no incluía su nombre. Y entonces entendí otra cosa. Yo había permitido todo, cada humillación, cada desprecio, cada vez que me hice pequeña, cada vez que me callé, cada vez que acepté ser invisible. Le enseñé a Cristina que podía tratarme así. Le enseñé que mi lugar no valía nada. Le enseñé que yo no valía nada. Y lo peor de todo, le enseñé a mi hijo que estaba bien. Me senté al lado de Roberto. Todavía tenía la cara entre las manos. Hijo mío, dije suavemente, levanta la cabeza. Lo hizo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. No sé qué hacer, mamá. La amo, pero no puedo dejar que te trate así. Lo sé. ¿Qué hago? Y justo ahí, en ese momento, tomé una decisión. Una decisión que había estado evitando durante meses. Una decisión que dolía pero era necesaria. Roberto, me voy a ir. ¿Qué? No, mamá. No. Escúchame. Cristina tiene razón en algo. Esta es tu vida, tu matrimonio. Y mientras yo esté aquí, no vas a poder construir nada. Siempre va a estar esta tensión, este rencor. Pero esta es tu casa. Esta era mi casa, dije, y sentí algo romperse en mi pecho. Era mi casa con tu padre. Era mi casa cuando eras niño. Pero ya no lo es. Ya no puedo vivir donde no soy bienvenida. Yo te quiero aquí. Lo sé, hijo, pero no es suficiente. Roberto lloró. Mi hijo fuerte, mi ingeniero, mi hombre de 33 años lloró como un niño. Y yo lloré también, pero en silencio, porque hay lágrimas tan profundas que no hacen ruido. Aquella noche me quedé despierta hasta el amanecer. Miré mi habitación, las paredes que conocía de memoria, la ventana desde donde vi crecer a Roberto, la cama donde Enrique me abrazó por última vez antes de morir, la maceta de geranios rojos que rescaté de la basura, y mi delantal bordado colgado en el respaldo de la silla. Lo tomé entre mis manos, pasé los dedos por el bordado que hizo mi madre, un bordado de flores azules y pájaros rojos, un bordado que tenía más de 40 años, un bordado que había sobrevivido a todo. Entendí algo. Yo no era ese delantal. El delantal era solo tela, hilo, recuerdos. Pero yo era más que eso. Yo era Sara Mendoza, 65 años, viuda, madre, mujer, y todavía estaba viva, todavía tenía voz, todavía tenía dignidad, y no iba a seguir mendigando un lugar en ninguna mesa. Al día siguiente, Cristina volvió. Entró sin saludar a nadie. Fue directo a la habitación con Roberto. Escuché voces bajas, luego silencio. Luego Roberto salió, me miró, y se fue de casa sin decir nada. Cristina se quedó, se sirvió café, se sentó en el salón. Me miró. ¿Ya decidió si se va? La miré a los ojos. Sí. Me voy. Sonrió, una sonrisa de victoria. Bien. Es lo mejor para todos. Pero yo no bajé la mirada, y en mi silencio había algo que ella no esperaba. Paz. Porque no me iba derrotada, me iba con la cabeza en alto, me iba porque yo lo decidí, no porque ella me echó, porque elegí mi dignidad sobre las migajas de cariño que me tiraban. Y en ese momento algo cambió. Yo cambié. Y Cristina,
Cristina todavía no sabía que la vida tiene una forma de cobrar las deudas, que el universo tiene memoria, y que nadie, absolutamente nadie, se sale con la suya para siempre. Hay una diferencia entre irse y ser expulsada. Aprendí esa diferencia en los días que siguieron. La mañana después de mi decisión me levanté temprano, la casa todavía dormía, me puse mi delantal, como había hecho durante 40 años, y bajé a la cocina. Preparé café bien cargado, no porque alguien me lo pidiera, lo hice para mí, porque ese olor a canela, ese vapor que llenaba la cocina, ese ritual era mío, y nadie podía quitármelo. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, la que siempre había sido mi rincón, y bebí mi café despacio. Miré por la ventana. El sol apenas empezaba a salir. El patio, que antes estaba lleno de plantas, ahora era solo cemento y abandono. Pero aún así, algo verde se asomaba entre las grietas. Hierbabuena silvestre sobreviviendo donde nadie la cuidaba. Como yo, pensé. Cristina bajó una hora después. Me vio en la cocina y frunció el ceño. ¿Qué hace despierta tan temprano? Tomar mi café. ¿Hizo ese olor otra vez? Le he dicho 1000 veces que no me gusta. Me da dolor de cabeza. Di otro sorbo. Es la última vez. Se quedó callada. Luego sonrió. ¿Ya tiene fecha para irse? ¿Esta semana? ¿A dónde va a ir? Eso no le incumbe. Su sonrisa se desvaneció. No estaba acostumbrada a que le respondiera así. Con esa actitud, doña Sara, entiendo por qué nadie la quiere cerca. Me levanté despacio. La miré a los ojos. Cristina, durante estos 3 años, me hice pequeña para que tú te sintieras grande. Me callé para que tú pudieras hablar. Desaparecí para que tú pudieras brillar. Pero eso se acabó. Me voy. Sí, pero no porque tú me eches. Me voy porque yo lo decidí. Me voy porque merezco un lugar donde mi presencia no sea una molestia. Y algún día, espero que no sea demasiado tarde, entenderás que las personas no son muebles que pones en el rincón cuando ya no te gustan. Cristina palideció. ¿Me está amenazando? No. Solo te estoy viendo. Realmente viéndote. Y lo que veo es una mujer que cree que el amor se gana destruyendo a otros. Pero el amor no funciona así, niña. El amor no es un territorio que conquistas, es un jardín que cuidas. Y tú solo sabes arrancar de raíz. Salí de la cocina. Cristina se quedó inmóvil. Por primera vez en 3 años había hablado, y mi voz no temblaba. Los días siguientes fueron extraños. Roberto apenas estaba en casa. Salía temprano, volvía tarde, evitaba mi mirada. Sabía que estaba sufriendo, sabía que mi decisión lo desgarraba, pero también sabía que era necesaria. Empecé a empacar mis cosas. No tenía mucho. Toda una vida cabía en 3 cajas de cartón. Ropa, algunas fotografías, el rosario de mi madre, los libros que me regaló Enrique y mi delantal. Ese lo doblé con cuidado y lo puse justo encima, como si fuera lo más valioso. Una tarde, mientras guardaba mis cosas, encontré una carta vieja en el fondo de un cajón. Era de Enrique. Me la escribió cuando Roberto tenía 5 años y yo estaba enferma de neumonía. La letra temblorosa decía: Sara, amor mío, no sé escribir cosas bonitas, pero quiero que sepas que eres la mujer más fuerte que conozco. Si algo me pasa, cuida de nuestro hijo, y cuídate tú, porque vales más de lo que crees. Siempre lo has hecho. Enrique. Lloré como no había llorado en años. Lloré por Enrique, por Roberto, por mí. Lloré por todo lo que había perdido y por todo lo que estaba dejando ir. Pero cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas, guardé la carta y seguí empacando. El miércoles por la tarde, Roberto tocó la puerta de mi habitación. «Mamá, ¿puedo pasar?» «Claro, Gio».
Entró despacio, vio las cajas, se le llenaron los ojos de lágrimas. No quiero que te vayas. Lo sé, ¿por qué no podemos arreglar esto? Los tres. Como una familia, me senté en la cama. Le hice señas para que se sentara a mi lado. Roberto, ¿te acuerdas cuando tenías 8 años y te peleaste en el colegio? Asintió. Era un niño más grande, molestaba a tus amigos y a ti. Y tú le plantaste cara. Volviste a casa con un ojo morado y la camisa rota. Y yo te dije, hijo, está bien defenderse, está bien poner límites, pero también está bien alejarse de peleas que no llevan a ningún lado. Roberto escuchaba en silencio. Esto que está pasando aquí es una pelea que no lleva a ningún lado. Cada día es un campo de batalla, cada comida es una tensión, cada palabra es una herida, y yo ya no quiero pelear más. No tengo fuerzas para eso. Pero yo puedo cambiar las cosas. Puedo hablar con Chris. Puedo. No, hijo. Tú no puedes cambiar cómo se siente Cristina. Y no puedes obligarla a que me quiera. El amor no se puede forzar. El respeto no se puede mendigar. Y yo estoy cansada de ser el estorbo en mi propia casa. Roberto puso la cabeza en mi hombro como cuando era niño. Te voy a echar de menos. Y yo a ti. Cada día de mi vida. Nos quedamos así, abrazados en silencio. Un silencio que decía todo lo que no podíamos poner en palabras. ¿A dónde vas a ir? Preguntó finalmente. Doña Margarita me ofreció quedarme con ella temporalmente. Su casa es grande. Vive sola desde que murió su marido. Voy a buscar trabajo, quizás cuidando niños o ayudando en alguna casa. No te preocupes por mí. Sé cuidarme sola. Déjame ayudarte con dinero. Por favor. Roberto, por favor, mamá, es lo mínimo que puedo hacer. Asentí porque sabía que él necesitaba sentir que podía ayudar, que podía hacer algo. Pero con una condición, dije, no quiero que Cristina sepa dónde voy, no quiero visitas de lástima, no quiero que vengas porque te sientes culpable. Si vienes a verme, que sea porque quieres, porque me extrañas. No por obligación. Roberto asintió, aunque sé que fue difícil para él. Se levantó, me besó en la frente como yo solía besarlo cuando era pequeño. Siempre serás la mujer más fuerte que conozco, dijo, y salió de la habitación. Me quedé sentada en mi cama, mirando las cajas, sintiendo que me estaba despidiendo de toda una vida. El sábado por la mañana llegó el momento de irme. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido azul que me regaló Enrique hace años. Me peiné con cuidado, me puse un poco de carmín, porque no iba a salir de esa casa como una mendiga, iba a salir como lo que siempre había sido, una mujer digna. Me puse el delantal sobre el vestido una última vez. Bajé las cajas una por una. Roberto me ayudó a cargarlas en el taxi que había llamado. Cristina no salió de su habitación, ni siquiera se despidió. Y yo no lo esperaba. Antes de subir al taxi, miré la casa donde me casé, la casa donde nació mi hijo, la casa donde murió Enrique, la casa donde fui feliz y donde también fui la mujer más invisible del mundo. Adiós, susurré. Roberto me abrazó fuerte, como si nunca quisiera soltarme. Te quiero, mamá. Y yo a ti, hijo. Siempre, pase lo que pase. Me solté. Subí al taxi. Roberto se quedó en la acera mirándome partir. Y yo no miré atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para seguir adelante. El taxi arrancó. Las calles pasaban ante mis ojos como una película borrosa. Conocía todo. La panadería donde compraba bollos de canela, la iglesia donde bauticé a Roberto, el parque donde lo llevaba a jugar cuando era pequeño.
el mercado donde compraba verduras. Toda mi vida estaba en esas calles, y ahora las estaba dejando atrás. Llegamos a casa de doña Margarita. Ella me esperaba en la puerta. Cuando me vio, no dijo nada. Solo me abrazó, y en ese abrazo me permití llorar. Tu casa, Sara, me dijo al oído. Tu casa, pero no era mi casa. Y yo lo sabía. Los primeros días fueron los más duros. Me despertaba por la noche y no reconocía la cama. Escuchaba ruidos extraños. Extrañaba mi ventana, mi cama, mi rutina. Extrañaba a Roberto. Incluso extrañaba el peso del silencio en mi antigua casa. Doña Margarita fue un ángel. Me hacía té, me hacía compañía, me dejaba llorar cuando necesitaba llorar. No hacía preguntas, solo estaba ahí. Una tarde, mientras tomábamos café en su pequeño patio, me dijo: Sara, ¿sabes qué es lo más difícil de perder algo? Crees que has perdido el objeto, la casa, la persona, pero lo que realmente has perdido es la versión de ti misma que existía en ese lugar, y ahora tienes que reinventarte, y eso duele. Tenía razón, no solo había perdido mi casa, había perdido mi identidad. Durante años fui la mamá de Roberto, la esposa de Enrique, la suegra. Pero ahora, ¿quién era yo? Una noche saqué mi delantal. El bordado azul y rojo brillaba bajo la luz de la lámpara. Lo miré durante mucho tiempo, y entonces hice algo que nunca pensé que haría. Lo doblé, lo guardé en el fondo de mi maleta, y no lo volví a usar, porque entendí algo. Ese delantal representaba todo lo que era: la esposa, la madre, la que servía, la que cocinaba, la que se sacrificaba. Pero yo ya no era solo eso, era más. Y necesitaba descubrir quién era Sara sin ese delantal. Sara sin una cocina que cuidar. Sara sin una familia que alimentar. Solo Sara. Y esa mujer. Esa mujer todavía tenía mucho por descubrir. Pasaron las semanas. Roberto me llamaba cada 3 días. Conversaciones breves, incómodas, llenas de cosas que no podíamos decirnos. Me preguntaba cómo estaba. Yo le preguntaba por él. Ninguno mencionaba a Cristina. Era como si fuera un fantasma entre nosotros. Conseguí trabajo ayudando a una familia. Nada glamoroso. Cocinar, limpiar, cuidar 2 niños pequeños. Pero el dinero era honesto, y la señora, doña Carmen, era amable. Me trataba con respeto. Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Una tarde, mientras preparaba la cena en casa de doña Carmen, uno de los niños, un niño de 6 años llamado Mateo, se me acercó. Doña Sara, ¿tiene nietos? La pregunta me sorprendió. No, cariño. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida a veces es complicada. Siguió pensando. Mi abuela vive lejos, dijo, pero cuando viene hace el mejor chocolate caliente del mundo. ¿Usted sabe hacer chocolate caliente? Sonreí. Sí, sé hacer chocolate caliente. ¿Me enseña? Y ahí, en esa cocina que no era mía, con ese niño que no era mi nieto, empecé a enseñarle a hacer chocolate caliente. Le enseñé a remover la cuchara en círculos, a probarlo para ver si necesitaba más azúcar, a soplar para no quemarse. Y mientras lo hacía, sentí algo extraño. Sentí que estaba sanando, porque me di cuenta de que mi valor no estaba en ser la madre de Roberto. Mi valor no estaba en vivir en esa casa. Mi valor no estaba en ser aceptada por Cristina. Mi valor estaba en lo que podía dar, en mi paciencia, en mi sabiduría, en mi capacidad de amar, incluso cuando me habían herido. Esa noche, doña Carmen me pagó y me dio un abrazo. Sara, no sé qué haría sin ti. Los niños te adoran. Y yo también. Salí de esa casa sintiéndome ligera.
como si hubiera dejado caer un peso que había estado cargando durante años. Caminé por las calles de vuelta a casa de doña Margarita. El aire fresco acariciaba mi cara. El sol se ponía, pintando el cielo de naranja y rosa, y pensé en Cristina, pensé en su victoria, pensé en cómo había conseguido lo que quería, sacarme de la casa, quedarse con Roberto, tener su familia perfecta, y no sentí rabia, sentí lástima, porque la vida tiene una forma peculiar de enseñar, y las lecciones más duras son para quienes creen que pueden construir su felicidad sobre el dolor de otros. Yo había perdido mi casa, había perdido mi lugar al lado de mi hijo, había perdido aparentemente todo, pero en realidad había ganado algo mucho más valioso, había ganado mi dignidad, había ganado mi voz, había ganado la capacidad de mirarme al espejo y reconocerme, y eso, nadie, absolutamente nadie podía quitármelo. La vida todavía tenía reservado para mí ver que las deudas pendientes siempre se cobran, y que el universo tiene memoria, pero eso vendría después. Todavía me pregunto si hice bien. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Hay momentos en la vida en que todo se vuelve claro, como cuando el agua turbia se asienta y,